Pero en cuanto a cantidad de nodos, el 12 de septiembre de, del 2020 fueron 52 plazas Zoom, perdón, 32 plazas Zoom y 30 países. Y más de 50 coordinadores. Se habló en 16 idiomas. 16 idiomas. En 16 idiomas. En diciembre fueron más de 52 países, se hablaron un poquito más de idiomas, creo que fueron 18, y fueron más de 120 coordinadores. Pero eso es en magnitud en cuanto a estadísticas. Pero la magnitud de la conexión, yo me acabo de dar cuenta recién cuando dije, bueno, que trabajamos con personas que perdieron a sus familias, y a mí se me cayeron las lágrimas recién. Esto fue hace 2 años. Digamos, la magnitud de la capacidad de conexión y de la capacidad de vincularnos que tuvimos fue enorme. Y creo que son dos magnitudes diferentes. La primera se puede medir porque puedo decir, son 30 países, son 50 países. La otra magnitud es una magnitud que cada uno la pudo haber sentido en sí mismo simplemente de haber participado, ya sea como participante, como coordinador o en cualquiera de las formas de participación que hubo, porque incluso Ana Ligia, desde la Universidad de Costa Rica, nos traía a Flori, que era la que nos ayudaba con el Zoom en esa plaza, y Flori también trabajaba de una forma diferente en una de esas, pero siempre participando. Tal vez quiero agregar ahí que dentro del recuento que acaba de hacer Fernán, y considerando los 8 actividades de Cenas de los Pueblos durante y ahora post pandemia, haciendo un cálculo de las plazas, digamos, que se abrieron en cada periodo, en cada momento, así como por siendo un poco conservadores y conservadoras, se pudieron tal vez tener un alcance hacia 20,000 personas, digamos, durante todo el periodo, desde el 2020 hasta el 2022, ¿verdad? Por la cantidad de personas que participaban en cada plaza, que eran un promedio de 60, 55 personas por plaza, en 8 eventos desarrollados de Cenas de los Pueblos, podemos hacer esa proyección. O sea, que es el movimiento que más ha abarcado participantes en la virtualidad en la pandemia. Bueno, como propuesta psicodramática, ¿verdad? Han habido congresos y otro tipo de actividades que han tenido pues más participantes, pero específicamente como una convocatoria a trabajar el psicodrama en la virtualidad. Tuvo este alcance. Muy importante. Bueno. Ana Ligia, ¿estás calculando las plazas que tenía en cuenta en la Universidad de Costa Rica o todas? Específicamente, me baso en el dato de los participantes de las plazas que abríamos de Latinoamérica. Sí, en Latinoamérica, básicamente. España e Italia, que siempre estuvieron también paralelamente participando. Porque tendríamos incluso que sumarle lo que se trabajó en Suecia, Noruega, en todo el norte europeo, lo que se trabajó en China, por ejemplo. Es decir, que en realidad nosotros no lo tenemos contabilizado, pero que ellos lo hicieron, ¿verdad? Se nos va, va Débora. Débora, hoy tenés una pequeña intervención médica. Sí. Que todo salga bien y a descansar Yo luego. quisiera, si me permitís, solamente quería 2 segunditos, después quiero que sigan hablando, pero me parece importante que entre todos hemos generado un nuevo método de investigación exploratorio. O sea, hemos podido recorrer una situación conflictiva mundial, la hemos explorado y nos permite evaluar todo un proceso. Creo que esto es único, esto es algo que ha generado Escena de los Pueblos, un nuevo sistema de investigación, un nuevo método de investigación. Ana seguramente se podrá explayar un poquito mejor.
dado que yo me tengo que ir, pero además que no solamente nos permite explorar como método, sino que nos permitió in situ accionar, que es lo que ustedes están comentando. Esto me parece que es maravilloso, que esto es un logro del sociodrama y el psicodrama y que vale la pena destacarlo. Con esto me voy y bueno, gracias Claudio, y sobre todo gracias porque bueno, sos uno de los generadores de esta maravilla, así que lo mismo que Mónica, Fer, todos, así un beso muy grande a todos y me voy. Gracias. Mucha salud. Chau, chau. Que vaya todo bien. Que Abrazo. estés bien, Débora, que te vaya bien. Gracias. Gracias, un beso grande. Besos. Bien. Esto que dice Débora es muy importante, ¿no? Y a medida que fuimos trabajando, fuimos respondiendo a lo que los grupos nos decían. Ahora a lo mejor Analicia, cuando cuente todos los títulos, etcétera, va a ser muy importante porque en un principio lo único que sabíamos era que teníamos que entender el mensaje del COVID y cómo hacer para defendernos, para ayudar a la gente, pero cada vez que trabajábamos íbamos encontrando otro objetivo además, ¿no? Muy claro. Saben que ahora recordé, hoy realmente también creo que yo es una dificultad mía con el apuro de realizar este episodio. No me di cuenta que también Marcelo Choclin tenía experiencias en este movimiento y recordé un ejemplo que él me dijo que en las plazas en las que él había coordinado, que fueron 3 o 4, y después creo que dio continuidad a algunas, se conectaba siempre una señora que estaba absolutamente sola. Y me parece que que estaba, se ve, esperando para conectarse y para protagonizar. Y me parece que esa historia que me contó Marcelo se multiplicó en cada uno de los nodos, de las plazas, de las pantallas que abrimos. Mucha gente que no tenía otra conexión, le posibilitamos esta vía y además, en algunos casos, con vínculos que como en el 2002 generaron trabajo, me parece que en el 2020, 2021 y hasta ahora generan o fortalecen vínculos. Sí, esto fue así. Y además, a partir de escenas de los pueblos, acuérdense que se abrieron distintos grupos de trabajo, como trabajo con los trabajadores de salud, trabajo con distintos grupos de gente que estaba realmente necesitando compañía. Sí, sí. Yo recuerdo haber reuniones de afectados por COVID. Ajá. Y así creo que mucha gente, muchos coordinadores, muchos participantes abrieron nuevas posibilidades. Porque lo interesante de esto, si bien en Costa Rica Analigia logró fortalecerlo con la integración en la Universidad de Costa Rica, un elemento destacado de esto es que ha sido horizontal, autoconvocado y descentralizado. Y además que ha sido vamos a decirlo así, en parte por una cuestión ética de qué podemos hacer, y en parte por placer, porque estas situaciones también nos daban la satisfacción de saber que algo más estábamos haciendo. Así es. En realidad lo nombraste a Marcelo, tanto Marcelo Choclin como Irene Tósola fueron durante bastante tiempo muy importantes porque contenían la convocatoria, es decir, la primer llamada al próximo encuentro en general la hacían ellos desde un Zoom, el de Irene creo, o el de Marcelo, y ahí respondíamos todos. Así como acompañándonos en esto, me parece justo que sería nombrar a Marcia Karp, por ejemplo, que nos apoyó mucho, o a Mónica Westberg desde Suecia, o a Gong Xu desde China. Es decir,
no estoy nombrando nada más que algunos, porque tendríamos que nombrar muchísima gente, ¿no? Berge, Kristoffersen desde Noruega, o Jana de Serbia, porque toda esta gente apoyó nuestro movimiento y fue armando, integrándose desde Rusia, Lyuba, que se unió al movimiento de Costa Rica. Fueron personas importantísimas y podría nombrar muchísimas, ¿no? Que a lo mejor a alguno de ustedes se les ocurre nombrarlas, pero que fueron fundamentales en la convocatoria. Y otra cosa importante, muy importante para mí, para decir, es que todos los Zoom, salvo uno desde Estados Unidos, eran abiertos. No tenían, es decir, era un Zoom abierto, el que podía entrar el que quisiera. Y no tuvimos ni una sola, ¿cómo se llama? Ni un hacker, agresión o situación de agresión. Sí. Durante los 3 años de trabajo, en esta cantidad de Zooms no tuvimos una sola agresión. Esto me parece muy importante. Sí, sí. Porque también fue un trabajo de fe. Sí, ¿también? ¿Sí? Que también, aparte de las reuniones de coordinación y de los días que hacíamos las escenas de los pueblos, también tuvimos otras reuniones, por ejemplo, los encuentros con Marcelo Lozo, que cuando todavía no había vacunas, él como médico, investigador y que trabajó justamente en el desarrollo de vacunas, nos aclaró muchas cosas de lo que estaba pasando cuando en plena pandemia estábamos en una gran incertidumbre todos, encerrados cada uno en sus casas sin saber qué es lo que estaba pasando en el mundo, y Marcelo en ese sentido nos aclaró muchas cosas de lo que estaba ocurriendo específicamente con las vacunas, y eso fue también algo muy importante. Y esa convocatoria a esas reuniones con Marcelo también fue una convocatoria abierta, y hubo personas que yo sé que participaron, que no participaron o que no estuvieron presentes en otras cosas de escenas de los pueblos, pero sí ahí en ese encuentro. Así que como red funcionó desde distintos niveles. Así es, sí, así es. Yo quisiera destacar que se dieron acompañamientos de escenas de los pueblos, así se llamó en cada lugar, que se abrieron otras plazas, no en el momento de la fecha de escena, sino por ejemplo, en la universidad tuvimos un proceso de 6 encuentros de acompañamiento de escenas de los pueblos con el tema de autocuidado y cuidado colectivo. O sea, a esos 6 encuentros se suman a los 8 encuentros de la Plaza Zoom oficial que se hacían escenas de los pueblos. Otro fue también acompañamientos de emergentes de situaciones climáticas, de cambios de desastres y emergencias. Me acuerdo sobre los incendios que se estaban dando en aquel momento en Brasil, en la Patagonia. Y, en Costa Rica una emergencia en Turrialba de una inundación. También fue convocado a acompañamiento de escenas de los pueblos y se hizo a la gente afectada todo un proceso sociodramático que acompañaba la situación de emergencia. Entonces, también es importante rescatar estas actividades que estaban paralelas a todo el movimiento de escenas de los pueblos y que es en pandemia. También los encuentros de Paqui, que sigue haciéndolos todos los lunes y surgieron a partir de acompañamiento de escenas de los pueblos y sigue trabajando. Y lo mismo Nora con los trabajos con adolescentes. Ella siguió trabajando con adolescentes y haciendo plazas para adolescentes en escenas de los pueblos. Pero aparte de las plazas en escenas de los pueblos, siguió ella haciendo encuentros con adolescentes, que sigue siendo algo muy importante. Entonces, a ver, para no dejar estas menciones afuera, mencionamos a Marcelo Choclín e Irene Tosola como
como parte, no solamente como